bum bum bidi bum bing bidi bum bum bidi bum. Bienvenidos a todos. Estamos en una serie más del programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene la intención de mostrar un panorama de los diferentes maestros de México que han, con su trabajo, destacado en el ámbito profesional. El día de hoy contamos con el maestro Alberto Sánchez Cervantes, con el que grabaremos el programa Educación, Historia y Pasión. Alberto Sánchez Cervantes es maestro de educación primaria y también antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él se ha destacado porque desde sus primeros años en el servicio ha impulsado un trabajo pedagógico sumamente relevante que hasta el día de hoy se mantiene en las aulas de la educación primaria. El día de hoy contaremos precisamente con esta presencia de Alberto y que además es conveniente señalar que aparte del trabajo como maestro de educación primaria, él también ha hecho un esfuerzo muy interesante en el ámbito de la enseñanza de la historia, de la cual estaremos aquí haciendo mención. Alberto Sánchez, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y bueno, pues iniciaremos comentando precisamente en esta idea de ser maestro, historias de la identidad profesional, cómo se va configurando precisamente el trabajo de un docente, cómo es que se va construyendo esta posibilidad que está mediado entre lo individual y lo social. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentaras cuál fue tu formación inicial, dónde fue donde estudiaste, te formaste como docente. Sí, fíjate que en mi caso este tema de la identidad profesional yo creo que viene muy a cuento porque yo haciendo una reflexión de la trayectoria que he tenido, sí me he percatado de cómo yo fui adquiriendo esa identidad. Inicialmente me formé en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y yo creo que, para serte franco, no sabiendo bien a bien los retos que implicaba ser maestro, ¿no? Lo fui descubriendo a lo largo de la formación inicial y obviamente en el contacto con las escuelas, ¿no? En los periodos de práctica. Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ¿de qué año estamos hablando? Yo ingresé a la normal en el 1978 y egresé en 1982. De tu paso por la Nacional de Maestros, ¿algún caso que nos quieras comentar, alguna anécdota que haya influido en tu desempeño posterior como docente? Sí, bueno, yo viví intensamente la normal en ámbitos académicos y deportivos, pero centrándome en lo académico, que ahora es lo relevante, yo descubrí ahí muchas cosas que mi origen social no me había proporcionado. Cosas como el valor de la lectura, un valor que yo descubrí en la normal y hasta hoy en día me ha influido mucho, es el valor de la escritura, y también, ¿por qué no?, acercarme a ámbitos culturales que hasta entonces yo había tenido vedados, ¿no?, por condiciones más socioculturales de mi familia. Yo creo que esos son grandes aportes de la normal, independientemente de otros en ámbitos más pedagógicos y didácticos o de la práctica educativa. Yo creo que, como toda institución educativa, hay muy buenas experiencias, otras quizá pudieron haber sido mejores. Me refiero a experiencias académicas dentro de la propia normal, pero finalmente sí, el paso por la normal en mi vida marcó un rompimiento y marcó el inicio de una trayectoria profesional que en ese momento no me esperaba yo que tuviera los caminos que ha tenido en los últimos 30 años. Muy bien, 1982 Así es cuando inicias tu labor como docente. En algún momento me llegabas a comentar que no entraste directamente a un grupo regular de educación primaria, que estuviste en un programa de atención de niños con ciertas características. Sí. Cuando yo egreso de la normal, no hay plazas para maestros de educación primaria. En aquel entonces había otorgamiento
automático de plazas a los egresados de las normales públicas. Entonces nos ofrecieron otros proyectos. Y había un proyecto de alfabetización, había un proyecto de educación artística y había un proyecto de educación especial, entre otros. Yo preferí el de educación especial, me pareció como sugerente y además también como un reto. Entonces imagínate yo teniendo 20, 21 años y lo primero que hago es irme a educación especial para atender los llamados grupos integrados, que era un esfuerzo de que los niños que habían repetido primer grado varias veces, estando dentro de la propia escuela regular, es decir, integrados a la escuela regular, fueran atendidos de manera especial. Y yo acepté el reto. No me arrepiento, por supuesto, porque además fue muy formativo también para mí, pero sí ahora al paso del tiempo digo, bueno, sin experiencia y enfrentarte con un grupo de niños repetidores, ¿no? Y que tú tenías la misión de sacarlos adelante, ¿no? Entonces fue una buena experiencia. Ya al siguiente ciclo escolar ya nos reintegraron al grupo regular. Y en reintegrarse al grupo regular, por decirlo de alguna manera, es que llegas a una escuela que se llama Escuela Primaria Julio Cortázar. Sí, bueno, la Escuela Julio Cortázar para mí sigue siendo lo máximo profesionalmente hablando, porque ahí fue donde finalmente no solo me forjé como maestro, ¿no?, sino que logré conocer a mis colegas con los cuales impulsamos varios proyectos, pero esa escuela que ahora se llama Julio Cortázar y que nosotros le pusimos el nombre, ¿no?, y que luego yo pienso que el nombre era muy grande para una escuela de nueva creación y que nosotros teníamos que hacer grande esa escuela, ¿no?, al tono con el nombre. Recuerdo yo mucho que no recuerdo los tres candidatos, uno había sido Jorge Ibargüengoitia y otro Julio Cortázar. Jorge Ibargüengoitia acababa de fallecer en el avionazo de Barajas, en Madrid. Entonces, la autoridad educativa, que también acaba de morir por esos años, Julio Cortázar, y nos cede el nombre de Julio Cortázar. Y ahí es donde empieza la experiencia, pero cuando yo fui a esa escuela, que hoy podríamos decir está en un lugar céntrico, en aquel entonces estaba en las márgenes de Iztapalapa, ¿no?, y era una escuela de nueva creación, es decir, sin nombre. Entonces yo fui a una escuela donde había que hacer escuela, ¿no? Estaba el edificio, pero todo estaba por hacer. Era como una característica propia de esta época, a principios de los 80s, que los profesores egresados de las normales llegaban a comunidades marginadas y que eran responsables de construir la escuela, es decir, de prácticamente crear la escuela. Entonces este camino te tocó iniciarlo junto con otros compañeros en el 83, cuando en esta región de Iztapalapa era una zona marginal. Me comentabas incluso que todavía había llanos. Sí, veías milpas, veías vacas. Es lo que hoy conocemos como la Cabeza de Juárez, ¿no? Es una zona urbana desarrollada, pero en aquel entonces pues estaba en transición, aunque ya había desarrollos cercanos. El lugar justo donde se ubicaba la escuela, alrededor eran llanos. Bueno, nuestra escuela estaba cercada con malla, ¿no?, malla ciclónica, ya te imaginarás, aunque había edificio escolar, ¿no?, no había otro recurso, ¿no? Y entonces nosotros recibimos niños que provenían de diferentes partes de la ciudad, porque se empezaron a establecer estas unidades habitacionales que hoy están. Entonces venían, sí, exactamente, y hoy pues ya vemos la zona desarrollada, pero en aquel entonces los niños tenían muchos orígenes, ¿no?, geográficos, ¿no?, y bueno, y culturales también. Ahí empezamos a trabajar. Sí, 1983. Sí. ¿Qué es lo que anima, en cierta manera, este equipo que se empieza a conformar en la Julio Cortázar? Sí. Bueno, mira, yo llego en el 83 a la escuela en septiembre, ¿no? Por ahí está mi orden de servicio y estoy septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y luego en enero tengo que salir por un asunto de
de una beca, y regreso hasta mayo del 84, es decir, ese primer año escolar en la escuela no es de gran impacto. El año de gran impacto, o donde empieza el gran impacto, es en el año 84. Hacemos un pequeño paréntesis aprovechando porque comentas que tuviste la oportunidad de viajar a España precisamente en estos años, 84 aproximadamente. Sí, de enero del 84 a mayo. Me parece interesante porque creo que aquí encontramos algunos elementos que después se implican y tienen un cierto reflejo en tu trabajo pedagógico. ¿Por qué te vas del país? ¿Por qué específicamente te diriges a España? Bueno, soy becario de la Secretaría de Educación Pública y a través de la Escuela Nacional de Maestros. Sí, de ese caso un comentario, porque es interesante relatar que la Escuela Nacional de Maestros tenía un programa hace años, no sé si todavía se mantenga, que consistía que los mejores promedios de la Nacional de Maestros tenían una beca para realizar estudios pedagógicos en España. Sí, ¿qué pasó allá? Es ese programa. Bueno, la estancia en España me cautivó por dos motivos. Uno, porque conocí enfoques de enseñanza totalmente novedosos para mí, y el paso por un colegio en particular, se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, y por el aula de un maestro en particular, Miguel Muñoz, me cambió totalmente la visión sobre la enseñanza. Yo estuve 15 días en el grupo de Miguel, sentadito en un rincón. Mi papel era de observador, y a mí me dejó impresionado mucho la forma en que los niños se expresaban, la forma en que los niños escribían, la forma en que el profesor los tenía organizados, y yo dije, yo quiero formar niños así. Y obviamente eso iba acompañado con yo tendría que ser un maestro como Miguel. Y entonces, ¿qué hizo Miguel para ser un maestro? Y ahí, con uno de los colegas con los cuales yo compartía habitación, él empezó a comprar unos libritos de un educador que yo desconocía, se llama Celestín Freinet. Y entonces me ponía a hojear en la noche los libritos que él había adquirido. Con esa idea me vine, es decir, con experiencias, ¿no? Haber sido testigo de que los niños pueden ser diferentes. A mí me tocó ver en el grupo de Miguel, por ejemplo, tú sabes que allá en aquella época les daban la clase de religión. Y entonces hubo un debate una tarde donde unos niños defendían el punto de vista de la creación y otros el punto de vista de la evolución, pero con unos argumentos, niños de quinto año, es decir, de niños de 10, 11 años, que a mí me dejaron impresionado. Yo dije, ¿de dónde sacan tanto? Y pues era la capacidad que habían desarrollado con el profesor. Entonces yo me vine con esas ideas, y yo dije, yo voy a empezar a hacer algo. Agregaríamos que es una escuela pública española. Era uno de los que le llaman colegios concertados, es decir, que parte del financiamiento es del propio colegio y otra parte del financiamiento es del Estado español. Miguel Muñoz es autor de un par de textos. Bueno, Miguel Muñoz, una cosa que tenía es que tenía una metodología para que los niños escribieran poesía. La poesía en el aula, creo que es. En el aula, exactamente. Y tiene otro que se llama el cuento en el aula. A mí en aquel entonces me obsequió el primero, y después me llegó a mis manos una fotocopia del segundo, pero era una propuesta metodológica de Miguel. Entonces los niños escribían poesía, era otra característica. Bien, porque entonces es interesante observar aquí el hecho de que a la oportunidad que tienes de conocer en España una aula donde se trabaja con ciertas características, este tipo de observación también te influye a ti para impulsar otro tipo de trabajo al regresar especialmente a México. Totalmente. Entonces regresa a México, ¿y qué sucede? Sí, regreso, y ya regreso a Julia Cortázar. A la Julio Cortázar, que ahora sí viene la Julio Cortázar de tiempo súper completo,
O sea, en esa escuela no teníamos horario, o sea, no éramos maestros de 4 horas ni de 4, éramos maestros, ¿no? De todos los días, sábado y domingo, ¿no? Pero ustedes estaban en el turno vespertino. En el turno vespertino, sí. O sea, su horario era de 4 a 6:30 de la tarde, no, de 2 sí, por eso a digo 6:30. que éramos maestros pero no éramos maestros de 4 horas. O sea, nos podías encontrar a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, sábados, domingos, pero bueno, entonces, volviendo al tema, regreso con el deseo de hacer cosas, pero yo soy muy joven, no tengo una visión, pues muy, panorámica de las cosas, pero me encuentro a un colega, ¿no? Que me pregunta así de bote pronto, oye, ¿y tú cómo vas a trabajar? Y entonces yo le digo, inventándomelo prácticamente, porque mi conocimiento era muy limitado, le digo, con técnicas Freinet. Y entonces me dice, ¿a poco las conoces? ¿No? Y le digo que sí. Y entonces nos dan el mismo grado, sexto, y empezamos a desarrollar la propuesta de trabajar técnicas Freinet con los niños, es decir, que los niños hagan sus textos libres, que los niños preparen sus conferencias escolares, que tengan su corresponsal, en fin, lo que son las técnicas Freinet. Pero hay otra cosa muy importante, Marco, en esta época, el compañero había tomado un curso muy importante, muy interesante, que se llamaba Laboratorio Museo Escolar. Y entonces él me dice, y yo quiero hacer un laboratorio museo escolar, y me cuenta la idea y me dice en qué consiste. Un aula donde haya una serie de recursos para los niños, ¿no? Que al paso del tiempo tuvimos fósiles, tuvimos colecciones de hojas, tuvimos colecciones de plantas, en fin. Y eso fue lo que nos impulsó. Como la idea de él, de Laboratorio Museo Escolar, estoy hablando de mi colega Rogelio Estrada Pardo, y la idea conjunta, la idea de ambos, de implementar las técnicas Freinet en el aula. Y ese es el proyecto que caracterizó a la escuela hasta el día de hoy. Porque bueno, entonces era la combinación, como tú bien lo mencionas, de por un lado implementar la pedagogía Freinet, las técnicas Freinet, y el laboratorio museo escolar. Pero nos gustaría que nos comentaras qué es lo que sucede en el aula cuando empiezan a aplicar este tipo de propuestas de las técnicas, y qué es lo que sucede con el laboratorio museo escolar, también en relación no solamente con los niños, sino con los otros maestros, porque aquí lo vas impulsando tú, especialmente con Rogelio, comentas. Sí. Fueron como las dos iniciativas que nos ayudaron a ir convenciendo al resto del personal. Yo recuerdo mucho una frase de una maestra que dice, es que yo, ¿saben por qué lo hice? Porque hablaban con tanta convicción de lo que, ¿no?, de lo que nos proponían, pero además lo hacían. Eso me gustó mucho de esa maestra, es su voz, yo solo la reproduzco, pero creo que así fue. Si nosotros decíamos, es posible hacer con los niños esto, ¿no? Por ejemplo, que los niños den su conferencia escolar. Tú sabes que luego hay colegas que dicen, no, pues es que los niños vienen de ambientes culturales muy pobres, que no lo van a lograr, que es una pérdida de tiempo. No, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a trabajar con los padres, vamos a preparar también a los padres. Y entonces ellos veían que nosotros lo hacíamos y que teníamos pues algún relativo éxito, ¿no? O éxito según quien lo juzgue, y entonces empezaban a animar. Y entonces nosotros, una estrategia más que empezamos a hacer y que funcionó mucho fue hacer invitaciones a estudiantes de las normales, estudiantes de la UPN, otros profesionistas que fueran al aula a observar, porque nosotros decíamos, a ver, un maestro Freinet no tiene sus puertas cerradas, y entonces esto estimulaba mucho a los maestros, porque los maestros entraban, los visitantes iban al aula, nos observaban trabajar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que un observador llega y ese día, bueno, es un día muy rico, porque primero la jornada se empieza leyendo el diario del grupo, y entonces el niño hace una lectura oral, ahí ven la calidad de lectura de los niños. Luego, ¿no?, si ese día toca conferencia, ¿no?, pues se van impresionados de que un niño de 6, 7, 8 u 11 años exponga un tema ante los demás con seguridad, con precisión, ¿no?, la preparación que implicó. Entonces esto estimulaba mucho a los maestros, y luego ya los visitantes los llevábamos al laboratorio museo escolar para cerrar la visita, y era así como la cereza en el pastel, porque el laboratorio empezó muy modesto, pero al paso del tiempo se fue enriqueciendo. Pero yo quiero aclararte una cosa, cuando yo digo laboratorio museo escolar, cuando nosotros iniciamos no había nada, solo había un terreno,
como de 70 metros cuadrados. Y nuestro supervisor nos dijo, ¿dónde lo quieren construir? Ahí, es suyo el terreno. Yo creo que en el fondo pensó que era arranque de juventud y un poco al calor de la pasión y que no lo íbamos a hacer. Pues lo hicimos. Lo hicimos, desde abrir la cepa, ¿no? Coordinar a los padres de familia para obtener recursos. Yo digo, hacíamos de todo. Pedíamos que los niños llevaran sus cosas que ya no servían, ¿no? Entonces nos llevaban muchas cosas, la mitad terminaba siendo basura, pero la otra mitad la subíamos en coches de compañeros, íbamos a los domingos a vender a Puente Rojo, ¿no? Así como de tianguis de chacharitas, ¿no? Sacábamos recursos, ¿cómo no? Y así empezamos. Y luego justo junto al terreno se empezó a hacer una tesorería del Distrito Federal y nos hicimos amigos del ingeniero y del maestro de obras, y ellos nos daban material y nos mandaban gente, les voy a mandar un muchacho 3 horas, y hay que les haga esto. Y los padres de familia que eran albañiles también, mucho. No, fue un apoyo, yo nunca lo he visto, no sé hoy cómo la autoridad puede evaluar estos esfuerzos, es imposible, ¿no? Pero los padres de familia estuvieron siempre con nosotros. Voy a contar una anécdota que parece quizá trivial, pero para mí es muy importante. Un día una madre de familia me dice, mire, maestro, yo no tengo nada que darle. Se quita su medalla y me la pone en la mano y dice, pero véndala y lo que saque. Así era el apoyo de los padres de familia, muy, muy importante. Claro, yo siempre digo que éramos las dos partes, ¿no? Los padres nos daban porque los maestros pienso que estábamos comprometidos con los niños y ellos se daban cuenta. Y fue un apoyo mutuo, ¿no? Un reconocimiento mutuo. Hasta el día de hoy, yo he encontrado padres de familia y que me dicen, me encontré uno recientemente en el Zócalo, y maestro de la Julio Cortázar, ¿no? No se acuerda de mí, ustedes son los que nos impulsaron a hacer el laboratorio escolar. Bueno, si eso fue lo que mencionó, esa huella le quedó de aquellos de aquellos años, de aquella experiencia. El laboratorio museo escolar se fue construyendo, se fue preparando un aula en donde se fue montando precisamente este laboratorio. Nos has comentado un poquito la historia, pero me gustaría que nos describieras qué es el laboratorio museo escolar, cuáles son las características que tiene, qué es lo que llamaba la atención de los niños, de los padres de familia, de los otros compañeros maestros, incluso de las autoridades educativas y de múltiples visitantes que ustedes tuvieron durante muchos años en el laboratorio museo. Sí, bueno, el laboratorio es un local que alberga colecciones y trabajos elaborados por los propios niños, ¿no? Colecciones, como ya decía yo hace un momento, pueden ser hojas, pueden ser restos óseos, pueden ser restos fósiles, pueden ser preparaciones húmedas, es decir, seres vivos o seres que fueron vivos en soluciones de químicas, ¿no? Para su conservación, rincones vivos, plantas, cuyos, hámsters, todo eso teníamos. Los trabajos de los niños, si los niños hacían dioramas, por ejemplo, de ciencias, había un espacio para colocarlos, ¿no? Un tiempo estaban ahí y luego se iba renovando ese material. Pero eso era en cuanto a la exposición de la parte del museo, y le llamamos laboratorio porque ahí los niños tomaban su clase de ciencias. Entonces es increíble, ¿no? Una escuela primaria pública, pero te estoy hablando de hace 25 años, 26 años, esto, si se valora el paso del tiempo, era absolutamente inédito, ¿no? Aunque después se fueron fundando otros laboratorios, museos escolares. Yo mismo fundé otro en una escuela de Iztacal que se llama Plan de 11 años, pero en ese momento era algo único, ¿no? Y entonces los niños tomaban su clase de ciencias naturales en el laboratorio, ¿no? Y entonces había una persona, primero fue Rogelio, luego fueron otros compañeros, porque el compromiso era, hay un compañero adscrito al laboratorio, pero no es el que da la clase, él es el que prepara todo. El que si vas a necesitar 10 frasquitos, ahí te los tiene. Vas a necesitar bicarbonato, ahí va a estar. Vas a necesitar agua, ahí va a estar. Vas a necesitar tal solución, ahí va a estar, pero tú das la clase, porque nosotros lo que queríamos es que el maestro se formara.
Que se no involucrara quitarle directamente. horas de trabajo y se fuera a otro lugar. Sí, porque llega a suceder a veces que viene la clase de educación física, el maestro se abstrae completamente de ese tiempo y lo dedica a otro tipo de actividades, pero aquí iba enfocado mucho en el pretexto de la enseñanza de la ciencia. Así es, y que el maestro se formara. O sea, había maestros al principio que decían, es que yo no sé, es que se tiene que aprender, ¿no? Y aquí es aprendiendo, haciendo, ¿no? O sea, no podemos esperarnos, ahora hay un poco esa moda, primero me lo cuentan y luego lo hago. No, aquí era haciendo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Haciendo y aprendiendo, que es parte de la filosofía de la pedagogía Freinet, ¿no? Era a partir de lo que tú vas impulsando junto con Rogelio, entonces se va creando un núcleo que va creciendo, y entonces también asumen y se apropian de este proyecto, también lo van construyendo, y con el paso de algunos años, estamos hablando de que la experiencia empieza en 1984, pongamos unos, ¿qué será? Pongamos unos 2 años más, 86, 3 años más, 87, ¿qué es lo que tenemos en la Julio Cortázar? Bueno, en el 84 tenemos un laboratorio montado en un salón convencional. En el 85 ya no tenemos laboratorio porque se forma otro grupo y la autoridad nos pide desalojar el salón. Y entonces en el 84-85 tenemos la construcción física del laboratorio museo escolar. Y en el 86, si no mal recuerdo, ahí está la placa todavía en la escuela, se llama Laboratorio Museo Escolar Celestín Freinet, ya empieza a operar. Yo me iría un poco quizá más lejos, al 88 ya tenemos a muchos maestros plenamente involucrados en el trabajo, tanto en el aula como en el laboratorio. Yo incluso en una cronología que hacía, yo ponía la época, digamos, de auge de esta propuesta más o menos entre el 87 y el 94, ¿no? 95. Que para una escuela pública es mucho tiempo, si te das cuenta son 10, 11 años, 10 años vamos a poner, 87, dije 95, vamos a poner 96, ¿no? De una continuidad larga del proyecto, ¿no? Vamos a poner una década redondeando. Entonces yo creo que vamos sumando maestros, pero fíjate, una cosa es que son maestros de diferentes generaciones. Hay un maestro, o muchos somos jóvenes, pero hay algún maestro de más edad que se va involucrando en el trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tendríamos una serie de maestros que ya están practicando técnicas Freinet en el aula, y tendríamos un grupo de maestros, que son los mismos, ya trabajando en el laboratorio museo escolar. Sí, aquí me interesa destacar un asunto que es una propuesta que fue creciendo de la misma escuela. No fue una propuesta oficial propiamente, y entonces con el paso de los años tenemos un caso de una escuela experimental, por llamarle de una manera, pero de experimentación pedagógica, pero de una experimentación pedagógica que los mismos maestros decidieron llevar a cabo. Sale a colación lo que tú comentabas, que incluso logran que les puedan asignar o comisionar una de las plazas docentes en el propio laboratorio, cuando por lo común en las escuelas es que solamente se asignan como secretarios de la dirección o como apoyos técnicos pedagógicos. No existía la figura de comisionado al laboratorio, no existía. Pero cuando nosotros inauguramos el laboratorio, invitamos a las autoridades educativas del momento, ¿no? Las inmediatas a la supervisión, al sector y a la dirección general de educación primaria en aquel entonces, y fueron, y les impactó mucho. Y a partir de ahí, de lo que vieron, nos concedieron un comisionado al laboratorio museo escolar, como si estuviera junto a la escuela, pero con la función de atender el laboratorio. Ya después el laboratorio creció, se salió del local, e hicimos un área que le llamamos el Rincón Vivo, que tenía plantas, tenía un estanque de truchas, teníamos conejos, teníamos gallinas, teníamos gallos, teníamos cuyos, teníamos hámsters,
en fin, ¿no? ¿Cómo le hacían? Bueno, ya comentabas lo que sucedió inicialmente para poder construir el laboratorio, pero después, ¿cómo pudieron mantener? Porque implicaba también recursos para alimentar a los animales, para mantener el jardín botánico, para tener el rincón de lectura. Se necesita mucho recurso. Yo creo que si la autoridad se percatara que para mantener eso, ¿no? Es decir, no solamente es decir, háganlo, se necesita mucho dinero. Así cotidiano, ¿no? Teníamos muchas estrategias. Una, la que ya te digo, la venta de chácharas nunca se suspendió. Otra que hacíamos era dar funciones de cine en la calle, en las esquinas, de ahí de la unidad, cuando tenía Rogelio un proyector, ¿no? Ahora creo que sería imposible por la difusión de los medios para ver películas, pero en aquel entonces juntábamos a la gente y le pedíamos cooperación. Y un compañero que era de Santa Cruz Acalpisca, que era especialista en elaborar dulces, ¿no? Iba con la canasta a vender, ¿no? Dulces, le pagábamos lo que él pedía de sus dulces, nos quedamos con lo otro. Y lo otro, Marco, que por ahí están las fotos, íbamos a botear a la FES Zaragoza, que estaba enfrente, está enfrente, ¿no? Y entonces agarrábamos nuestros botecitos y nos íbamos a los salones, a veces con niños, a veces nosotros, y boteábamos, ya hasta nos conocían. Bueno, nos conocieron tanto en la FES Zaragoza que en el laboratorio Museo Escolar hay una serie de fetos de diferentes etapas de desarrollo. Nos preguntaban los visitantes cómo los obtuvieron, los profesores de la FES los donaban. Esa era otra estrategia, entonces por lo menos he mencionado 3, nunca faltó la de padres de familia y la cooperativa escolar también nos apoyaba con algo, pero sí se necesitaban recursos. Durante este periodo quisiera como retomar un otro asunto importante en tu trayectoria, en la trayectoria de los maestros de la Julio Cortázar de esta época, que era la época en donde había en esta región de Iztapalapa cierta efervescencia, cierto trabajo organizativo de la disidencia magisterial, y entonces se conforma el Comité Central de Lucha de la coordinadora en este espacio de Iztapalapa, y el Comité Central de Lucha tiene diferentes comisiones. Una es la Comisión Pedagógica del Regional Oriente, y esta Comisión Pedagógica Regional Oriente participan algunos compañeros también de la Cortázar. Sí, nosotros, Rogelio y yo participamos en la Comisión Pedagógica, se llamaba, del Regional Oriente. Efectivamente era la agrupación, ¿no?, de maestros organizados de la coordinadora en Iztapalapa. Digamos que creo que podría yo decir que hasta el día de hoy sigue siendo como el semillero. Entonces nosotros empezamos a participar en el Regional Oriente, pero nosotros ya con una tesis distinta. Si bien compartíamos en aquel entonces algunas propuestas políticas, nuestra tesis era que también teníamos que abonar el trabajo pedagógico. O sea, que no podíamos centrarnos solo en lo político, que eso estaba bien, que podía ser coyuntural o no, pero lo pedagógico era permanente y que nosotros teníamos que ir a las escuelas también a llevarles una propuesta pedagógica a los maestros. Y entonces formamos junto con otros compañeros la Comisión Pedagógica del Regional Oriente y nos dedicamos a 2 cositas muy básicas. Una, a impartir talleres, generalmente en la FES Zaragoza, que nos prestaban los salones, en otras ocasiones en mi escuela, que como ya dije estaba enfrente, y editar un periodiquito con textos de los niños, ¿no? Con esta visión de la pedagogía Freinet, de que los niños redactan sus propios textos, producen sus propios textos, y nosotros éramos como el medio para difundirlos a partir de un periodiquito que llamamos el infantil de la CENTE, porque después en otra organización tuvimos otro infantil, y eso fue, con eso nos entreteníamos algo. Oye, y precisamente conectando con la Comisión Pedagógica, después a la par hubo la necesidad de ir acrecentando el conocimiento por las técnicas Freinet. Sí. Y aquí me llama la atención porque uno de los núcleos más interesantes que se constituyen
a partir de ese trabajo pedagógico es de un grupo que empieza a acercarse a un educador español mexicano que se llama Ramón Costa Jou, y con el cual ustedes empiezan a mantener una relación. Sí, bueno, fíjate, mi interpretación al paso del tiempo es que los muros de la escuela, o sea, en la escuela hacíamos muchas cosas, pero como que ya nos quedaba chica esa cancha, porque se empezó a desbordar la cosa hacia afuera, por medio de los visitantes, por medio de la comisión pedagógica. Entonces ya no se conformaban con ir, sino querían cursos, querían talleres. Paralelamente nosotros estuvimos, yo en lo particular, ya leyendo a Freinet, ¿no? Toda la obra pedagógica que escribió, y al mismo tiempo tuvimos, yo creo que la gran fortuna, ¿no?, de conocer a estos hombres del exilio español, ¿no? Iniciamos con Ramón Costa, efectivamente. No te puedo decir yo exactamente cómo llegamos, pero estuvimos con él varias veces en su escuela de Tepepan los sábados, ¿no? El maestro ya era muy mayor y nos recibía en uno de los salones de su escuela. Y entonces, ¿qué hacía el maestro? Nos leía en voz alta a Freinet, párrafos de Freinet. Por ejemplo, yo recuerdo que con él conocí este libro, maravilloso libro que se llama Las invariantes pedagógicas. Pues él iba leyendo cada una de las invariantes pedagógicas, que son una especie de tesis, ¿no?, de principios que siguen los educadores Freinet, y entonces las leíamos y las analizábamos y reflexionábamos en qué lugar estaba yo. Si yo, por ejemplo, esto de respetar la naturaleza del niño, yo como maestro, ¿en qué situación estoy? ¿La respeto, no la respeto, o hago como que la respeto? Y eran sesiones muy reflexivas. Te estoy hablando éramos muy jóvenes, tendríamos 24, 25 años, ¿no? Íbamos, no sé, un grupo de 9, 10 maestros. Esto fue, ha de haber sido el año 85 más o menos, con Ramón Costa. Entonces yo ahora pienso que fue una gran oportunidad y fue muy formativo. Además, ahora decir, yo estuve, ¿no? De alguna manera fui pupilo de uno de los maestros del exilio español. ¿Por qué son importantes estos hombres, estos personajes? Pues porque son los que introdujeron las técnicas Freinet en México, ¿no? Entonces fue muy, muy formativo. Eso hay que sumarlo como parte de la experiencia formativa de este grupo de maestros. Sí, porque además de Ramón Costa Jou, tuviste la oportunidad también de conocer al maestro José de Tapia Bujalance. Sí, cómo no, a la escuela de Pepe y de Chela, fuimos también varias veces. Ahí fuimos como observadores, nos metíamos al aula y observábamos a las maestros impartir alguna clase. A mí incluso me tocó alguna vez estar en una clase con Pepe, pero te estoy hablando de un José de Tapia de 80 años, yo creo, ¿no? Y con una vitalidad tremenda, ¿no? Dando una clase de matemáticas a niños de cuarto, pero que era de álgebra, ¿no? Entonces yo estaba impresionado. Por eso yo digo que una cosa que tiene la pedagogía Freinet es que como se sale de lo tradicional, ¿no? Quien observa a un grupo de niños, se impresiona por una u otra causa. Entonces yo en la escuela de Chela, las veces que fuimos, fue muy aleccionador, y luego platicar con ellos, porque eran personas no solo que estabas en el aula y veías a sus maestros, ¿no? Fuimos incluso los sábados, y entonces después de la visita nos reunían, y entonces empezamos a platicar, y bueno, toda la experiencia del mundo, pues Chela con su pasión y su elocuencia que tiene por la escuela, y Pepe también, o sea, Pepe O sea, tienen una influencia muy importante también en tu percepción, en tu forma de ser maestro. No, muy, muy, muy fuerte, muy, muy importante, trascendentales. O sea, como quien dice, va casi de manera paralela, el trabajo en la Julio Cortázar, pero también toda esta experiencia, por un lado de la difusión de lo que están haciendo, pero también del conocimiento de esta propuesta con los maestros del exilio español y con Graciela González, con la maestra Chela. Sí. Y bueno, me gustaría que fuéramos al año de 1987, porque en este año tú eres uno de los impulsores, uno de los fundadores de un movimiento que se llama Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. Sí, como te decía, yo creo que ya es consecuencia de lo que hemos platicado, porque en 87 nos damos cuenta, incluso varios compañeros que integramos la comisión pedagógica,
que los maestros, había un sector de maestros, es mi interpretación y la digo con mucho respeto por otros compañeros, había un sector de maestros que no querían escuchar mucho de la coordinadora. Sin embargo, nosotros sabíamos que había otro sector de maestros que sí. Pero en la tesis de que lo pedagógico tiene que llegar a todos los maestros, decidimos hacer un movimiento pedagógico independiente de la centro, un movimiento que hasta hoy se mantiene vivo y activo. Entonces estamos hablando que de 1987 a la fecha. Y este movimiento que se llama, como ya lo dijiste, Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, estableció la tarea de difundir las técnicas Freinet entre los maestros mexicanos. Y entonces elegimos la vía de la impartición de cursos, talleres y hacer reuniones de reflexión con los maestros. La Julio Cortázar, pienso yo, era como la catapulta de esto, porque si en algún lugar querían ver ellos cómo se implementaban las técnicas Freinet en el aula, en principio estaba la Julio Cortázar, pero luego otros compañeros integrantes del movimiento ya, que tomaron los cursos con el MEM, ¿no? Fueron desarrollando sus propias propuestas en sus escuelas. Entonces el grupo fue como un saldo más, ¿no? del trabajo previo. Te digo, hasta el día de hoy que se mantiene activo. Llevamos 15 años, más o menos, ininterrumpidamente dando un curso de verano en la Escuela Nacional de Maestros y bueno, siempre con demanda, ¿no? Siempre con demanda y con buenas opiniones de los maestros que participan, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, este curso que tú mencionas, entonces lo que ofrece son como diferentes formas de trabajar la pedagogía Freinet. ¿Cómo está constituido? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es su estructura? Mira, la estructura se basa principalmente en las técnicas Freinet, ¿no? En que los participantes conozcan en qué consiste y cómo se puede implementar una técnica Freinet. Entonces específicamente metemos elaboración de texto libre, diario escolar, asamblea escolar, conferencia escolar y las principales técnicas Freinet, impresión de textos y entonces les damos talleres sobre los contenidos de estas técnicas. Tratamos de incluir al inicio del taller una reflexión con el ánimo de que ellos vean que las técnicas Freinet se pueden llevar a cabo en la escuela pública en las condiciones en las que trabajamos, digamos, las condiciones promedio en las que trabajamos. Y entonces invitamos a maestros que ya han cursado con nosotros algún taller y que han tenido, ¿no? La experiencia en el aula. Y entonces estos maestros cuentan su experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahora que lo daremos el verano que viene, invitaremos a algunos maestros que hablarán de su experiencia durante este curso, ¿no? Y generalmente pues es muy motivacional porque tú dices, bueno, si al maestro le resultó en Santa Marta, Catitla o en la Gustavo Amadero o en Iztapalapa, pues puede resultar en cualquier lado. Y van viendo los asistentes cuáles son los factores que ayudan a que dé resultado. Y uno muy importante es el maestro, ¿no? Uh-huh. Es toda una propuesta de formación sí, que se viene generando. ¿Desde qué año empezaron los cursos, talleres? Bueno, los cursos inmediatamente desde el 87. En la escuela normal, yo creo que fue por el 90, por ahí, ¿no? Por ahí ya en la normal. Aunque a veces hubo uno sí, uno no, y luego ya hubo un momento en que hasta la fecha no se han interrumpido. Uh-huh. Muy bien. Sí. Y porque dentro de estos talleres también hay uno en especial que quisiera destacar, que es sobre la enseñanza de la historia. Comentar que la estructura de los cursos, como tú bien lo mencionas, se divide en diferentes campos ligados con las ciencias o también ligados con la enseñanza de alguna de las disciplinas que se abarcan en la educación básica, y una de ellas es precisamente enseñanza de la historia. Y bueno, viene a colación porque además de tu formación como
maestro normalista tienes una formación como historiador, y en esa formación como historiador has impulsado mucho dentro del movimiento mexicano para la escuela moderna propuestas para la enseñanza de la historia. Quisiera aquí hacer precisamente un paréntesis interesante, porque por allá del año de 1993, si no mal recuerdo, salió una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública para elaborar los libros de texto de historia, los libros de texto gratuitos de historia, y entonces conformaste tú uno de los equipos que participó. ¿Nos podrías comentar cómo estuvo esta convocatoria y por qué tú, siendo maestro prácticamente de base, te animas a hacer un texto que pudiera difundirse para todo el país? Sí, bueno, efectivamente yo estudio historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y uno mis dos, ya para entonces mis dos pasiones, ¿no? Profesionalmente hablando, que es la educación con la historia. Y entonces a partir de entonces me inclino un poco más a trabajar temas relacionados con la enseñanza de la historia, ¿no? Y en el año que tú señalas, la SEP lanza una convocatoria pública para elaborar propuestas de libros de texto. Y en aquel entonces yo estoy trabajando aquí precisamente en la Universidad Pedagógica Nacional, y solicito un apoyo para elaboración, formación de un equipo, el pago de honorarios de ese equipo y el apoyo material y logístico para elaborar una propuesta al concurso, y se nos da el apoyo. Se conforman 3 equipos, uno para cuarto grado, uno para quinto y uno para sexto. Yo dirijo directamente el de cuarto, aunque tengo que ver con todos, directamente me hago responsable del equipo de cuarto, y mi colega Ana María Prieto Hernández se dedica al de quinto, y mi colega Julia Salazar Sotelo, a la inversa, Julia Salazar al de quinto y Ana María Prieto Hernández al de sexto, y ganamos cuarto y sexto el concurso, ¿no? Son estos libros. De los mexicanos, no, sí, de ellos. Sí, ese es el de cuarto, y es el de sexto. Fue una experiencia, ahora al paso del tiempo, pues también muy formativa, quizá frustrante en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la SEP decide no publicarlos como textos gratuitos, pese a que ganaron el concurso. Entonces nosotros, para resumir, y no dar muchas explicaciones, por motivos políticos, evidentemente. La SEP había salido de un escándalo gravísimo en 92 con los libros elaborados por el grupo Nexos, y que fueron pues muy condenados por algunos pasajes, ¿no? Del libro de texto, la forma como habían sido tratados. Yo creo que en algunos casos la crítica fue justa, en algunos creo que fue muy injusta, pero esos libros no salieron bien librados. Voy a poner un ejemplo: incluían el 68 por primera vez en un libro de texto. A mí me parece un avance, pero pues lo criticaron los expresidentes, los que estuvieron involucrados, todavía vivos, y una parte del ejército. Entonces el 68 va para afuera, ¿no? Y así, entonces acusaron de blanquear la historia nacional Porfirio Díaz, Iturbide, etcétera, en fin. Y entonces después viene el concurso y nosotros lo ganamos, ¿no? Y el panorama empieza a cambiar, todos estamos muy felices, pero de pronto, pese a que el contrato de la SEP decía que nosotros teníamos que hacer entregas parciales para que estos fueran revisados y entraran a prensa y salieran oportunamente para el ciclo escolar siguiente, estamos hablando más o menos de abril de 93, y de pronto llegó una orden terminante de la SEP que tenemos que entregar todo el libro. Pero mientras, nuestros colegas, porque todos los historiadores son historiadores profesionales, en el ámbito de la historia se empiezan a correr una serie de rumores, y nos pasan, incluso algunos son buscados por autoridades de la SEP para hacer otras propuestas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Y nos inconformamos mucho, ¿no? Citamos a ruedas de prensa pidiendo una explicación por parte de la SEP, porque no la había. Y luego pues ya se siguió el estilo del periodicazo, ¿no? En contra de los autores, cosa que a mí me parece hasta hoy sumamente injusta, porque la SEP no abrió un canal de comunicación con nosotros, ¿no? Y entonces
pues el libro finalmente no es publicado, ya lo publican otras casas editoriales, pero el libro se hizo para hacer libro de texto gratuito, ¿no? Y la SEP renunció. Yo te voy a poner un ejemplo de por qué, cuál puede ser la diferencia entre un texto y otro dedicado a niños. Pues tú puedes poner, y en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que en 1939 cambió, ¿no?, a partir de la Revolución Mexicana, y así, ¿no? Y luego PRI, ¿no? Y ya. Eso lo dices, es un dato, no es incorrecto, está bien. Pero nuestro libro dice, ¿no? Y se ha mantenido 60 años en el poder para aquel entonces, ¿no? Más o menos, ¿no? Ese ya cambia totalmente el discurso histórico. O sea, no es lo mismo que tú digas la señorita que la señorita guapa, ¿no? Es decir, ya hay un calificativo sobre la señorita. Bueno, aquí en el término de la escritura de la historia no es lo mismo que digas que un partido político ha gobernado tal nación, o que digas que tal partido político ha gobernado tal nación, ¿no?, con autoritarismo, corrupción, y por un largo tiempo, que duplicó el último dictador que tuvo esa nación. Es totalmente distinto, y así está escrito el libro. Tampoco es un libro panfletario, ¿no?, porque está hecho por historiadores profesionales. No, o sea, es un libro con rigor, pero que da información para que el sujeto, el individuo, en este caso el niño, reflexione un poco más sobre su historia. Además es un libro que, si tú lo ves por primera vez, es un libro donde todos los actores aparecen los niños, aparecen las mujeres, aparecen los indígenas, aparecen los movimientos sociales. O sea, ahí está Nueva Rosita, ¿no? Están los ferrocarrileros, están los maestros. Es una historia, como nosotros llamamos, una historia social. No era una historia patria. Por eso el título, Historia de los Mexicanos. Por eso no es la historia de México, es la historia de nosotros, los mexicanos. Bueno, y la parte didáctica que ya empezaste a comentar, en ese sentido de que las imágenes, todo el trabajo de iconografía también va orientado no solamente a mostrar a los grandes hombres, a esta historia de bronce, sino también a los hombres que hacen la historia. Pero la parte didáctica me llama mucho la atención siempre, porque es aquí uno de los primeros libros donde aparece esta propuesta de incorporar las líneas del tiempo, por un lado. También aquí hay otro detalle interesante, aparte de las líneas de tiempo, que es la confrontación de posiciones. Tú comentabas hace rato que veías en la clase del maestro Miguel Muñoz esta confrontación sobre un tema que hacían los propios niños, y que en el libro también llega a aparecer, o sea, la invitación a confrontar sobre un tema. Sí, o sea, la historia vista como un problema, ¿no?, como un contenido a problematizar, no como algo a digerir que te doy yo. No, por ejemplo, tú lo puedes hacer con los niños, dale un versito de la visión de los vencidos, ¿no?, o dale un poema completo, y dale un parrafito de las cartas de relación de Cortés. Con eso generas el debate, generas un conocimiento nuevo, con eso, y les comunicas la idea de que la historia no está escrita, que la historia está en proceso de construcción, y que la historia tiene más de una versión, que eso es muy importante. La gente en general, incluyendo a un sector de adultos, piensa que ya está escrito, ¿no? Piensa que ya no hay posibilidades de tener interpretaciones distintas. No, la historia es interpretación, no cualquier interpretación, tiene que ser una interpretación con rigor, pero finalmente la parte de subjetividad del historiador está presente. Como decía un clásico, no se piensa lo mismo en un palacio que en una choza, y el origen social y la experiencia política y social del historiador cuenta en la expresión de los procesos y los acontecimientos. Entonces esta historia fue así, no es una historia de bronce, tienes razón. Después de estos libros, las líneas del tiempo ya están en todos. A lo mejor puede haber antes de algunos, pero con mucha fuerza es a partir de esta generación de libros de texto. Yo el libro ahora lo leo y digo, bueno, este párrafo pudo haberse mejorado, esto pudo haberse mejorado, pero ahora, 20 años después, yo sigo pensando que
la propuesta era viable en su momento. O sea, un libro que gana un concurso, que debe haber circulado en todas las escuelas de México y que, bueno, por los motivos que tú mencionas, desafortunadamente no pudo hacerse realidad. Pero que no es el único caso del trabajo que tú has realizado en este campo, sino que también mencionar que has publicado en otros materiales de divulgación, especialmente en la revista Cero en Conducta, algunos artículos sobre la enseñanza de la historia. Sí, en Cero en Conducta, que es otro esfuerzo colectivo muy importante, en este caso la revista como elemento fundamental. Sí, en la revista hemos publicado y bueno, y con un equipo de compañeras y compañeros que hemos venido trabajando en los últimos, no sé, 8 o 9 años, pues nos han solicitado ahora con las reformas educativas elaboración de nuevas propuestas, lo hemos hecho. He participado también en la elaboración de programas institucionales para la educación normal, la educación primaria, en fin. Sí, bien, pues ahí está el Cero en Conducta como una revista que agrupa este tipo de esfuerzos desde lo académico, pero también ligado con la práctica educativa, con la práctica de los docentes, para tener, digamos, elementos que coadyuven en su propia formación. Bien, pues no quisiera también obviar que hubo un periodo que estuviste trabajando en la Dirección General de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública entre el 97 y 2003. Y que, bueno, en este espacio también hubo la oportunidad de impulsar algunos proyectos pedagógicos ya de mayor envergadura que tuvieron su impacto en la educación en México, en la educación básica especialmente. Sí, ahí yo rescataría, entre otras cosas, mi participación en un proyecto muy interesante que se llamó la gestión en la escuela primaria. La intención de este proyecto fue que los maestros se sentaran a analizar, ¿no?, las metas que querían lograr con los niños y establecer formas de trabajo comunes y comprometidas para lograr esas metas. Para eso los maestros tenían que hacer un diagnóstico de la situación en la que estaba la escuela, pero ellos, a partir de lo que tenían, ¿no?, tenían los cuadros de los niños, las opiniones de los niños, las opiniones de los padres de familia, ellos mismos analizar sus prácticas y ver si había cosas que mejorar. Yo creo que fue un proyecto muy interesante y también muy formativo para las personas que participaron. Trabajamos en aquel entonces con 20 entidades del país. Sí. Es interesante. Bien, y ya como para ir cerrando los temas, me gustaría que platicaras de Alberto Sánchez el día de hoy. Es decir, Alberto tuvo un recorrido interesante, este asunto de su formación y el impulso de la Julio Cortázar, este asunto de los libros de texto, del impulso a colectivos pedagógicos como el MEN, como Cero en Conducta, pero hoy, Alberto Sánchez, ¿qué hace? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué es lo que realiza? Bueno, actualmente estoy en escuela, estoy trabajando en la escuela primaria con un primer grado. ¿Es la primera vez comentabas que tenías primer año o me equivoco? Sí, bueno, salvo lo de grupos integrados en educación especial, en la escuela regular es la primera vez. Yo lo solicité, dije, les va a parecer raro que una persona de mi edad trabaje con niños tan pequeños. Mira, estamos al final del ciclo escolar y la experiencia, salvo lo que digan los niños y los padres, ha sido muy positiva. Porque ¿sabes por qué pedí primero? Porque yo tenía la idea de que los niños podían acceder a la lectura y a la escritura con métodos menos tradicionales. Entonces yo les dije a las mamás cuando iniciamos, yo voy a procurar que los niños adquieran, ¿no?, la lectura y la escritura sin sufrir, sin que se den cuenta que están aprendiendo a leer y escribir y sin hacer planas, ¿no? Y ahora que cerremos el ciclo escolar, pues ya valorarán. Creo que lo logramos, porque efectivamente fue siguiendo la pedagogía Freine, de esto que Freine llama el método natural, ¿no? Hacer la enseñanza más reflexiva, que los niños encontraran las claves de la lectura y la escritura. Hoy están escribiendo textos, realmente ya textos, porque empecé con que escriban palabritas. Proceso, una etapa. Luego escriban ideas, ¿no? Entonces, mi mamá es muy bonita, mi mamá nos hace comer. A ver, escriban 5 ideas sobre su mamá, ¿no? Mi mamá es... Ya.
pasamos a esa etapa. Y ahora les digo, ahora vamos a escribir un texto, que ya no son 5 ideas así, ahora las vamos a escribir así, ¿no? Y están escribiendo, me quedo sorprendido. Los niños han llevado su correspondencia escolar, han llevado preparado sus conferencias, en fin, sus textos libres, todas sus actividades. Y pues en eso estoy, Marco. En eso estoy, trabajando con el MEM, trabajando con Cero en Conducta y en mis cuestiones relacionadas con la enseñanza de la historia. Pues Escuela Primaria Rafael Solana, en Iztapalapa. Trabajando en Iztapalapa. Y creo que además es importante resaltar, un poco como recuperando toda esta entrevista, de que gran parte de la formación que uno tiene como docente depende mucho de la relación que tenga con los otros, de la posibilidad de ver el trabajo de otros docentes, y espero que no haya ningún inconveniente de que puedas tú también abrir las puertas de tu aula por si hay alguien interesado por ver practicarte como maestro de escuela primaria, especialmente ahorita en primer año. Sí, no, cuando gusten, ahí estamos. Bien. Pues quisiéramos agradecerte, Alberto Sánchez Cervantes, el que nos hayas permitido conocer tu experiencia, tu trayectoria, y que nos permitas presentarla y difundirla con otros compañeros, maestros y educadores. Pues agradecemos a todos los que nos estén viendo el día de hoy por la emisión de este programa de Ser Maestros, Historias de la Identidad Profesional. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto.